Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de algo que está dando la vuelta al mundo, que es un tema muy complejo, bastante alarmante, y se trata de la polémica que especialmente en Argentina lo estamos viviendo, referente al uso de una sola de las dosis de la vacuna, que es la única que se ha recibido hasta ahora, y se está hablando para definir si es que va a ser la única, si no va a haber una segunda dosis, lo cual obviamente supone un montón de problemas. Por un lado, la parte científica que se está poniendo en duda de su efectividad, si esto realmente puede servir o no con una sola dosis. Y por otro lado también la parte ética y moral de mucha gente que se dio la primera vacuna pensando que se iba a dar después una segunda, como se había dicho inicialmente. Y ahora se están cambiando las cosas y se está cambiando el panorama. Así que obviamente esto supone un problema para mucha gente que prácticamente fue con una intención muy distinta a lo que terminó siendo. Y vamos a estar viendo algunos temas que realmente preocupan, son muy polémicos, como por ejemplo que se esté definiendo si usar una sola vacuna, usarla con más días de la diferencia que está permitida entre el primero y el segundo según las empresas que las producen, o sea, algo que no sabemos si puede poner en riesgo a la gente, o incluso se está hablando de darle a la gente una versión diluida, o sea, algo que parece una locura, más teniendo en cuenta que es una vacuna que prácticamente se creó en días y que no ha tenido los procesos correspondientes para ser bien probada. Ahora se están queriendo hacer cosas bastante extrañas, particulares, que además, como vamos a ver después en el video, las empresas dicen no responsabilizarse. O sea, esto suena a un riesgo. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos con la primera noticia que dice: el gobierno analiza aplicar una sola dosis de la Sputnik 5 para tener vacunadas a 20 millones de personas en marzo. Pero el foco estaba en esto de las 20 millones de personas en vez de en lo que realmente pasa atrás. Miren esta otra noticia que dice: una dosis en vez de dos, la escasez de vacunas y la segunda ola hacen repensar las estrategias. En la primera noticia parecía ser que era con la finalidad de que obviamente hubiera más gente vacunada, que no digo que no lo sea, pero en realidad el foco me parece que está en este tema, en que hay escasez, no se está llegando a lo que se había prometido, claramente, ya no hay forma de que se llegue, y ahora se está hablando de que esta dosis, la segunda, no solo no llegue en los tiempos acordados, sino que no se sabe cuándo va a llegar, y todo pensando en que se puede venir una segunda ola. Entonces voy a estar analizando las dos betas de este problema, por un lado la necesidad que existe y por qué se están tomando estas decisiones, y por otro lado cuáles son los problemas, o sea, qué problemas puede traer a la salud, qué problemas puede traer de qué tanta inmunidad puede generar si se da una sola dosis, o después también el tema más moral, como decía al principio. Miren lo que dicen, refiriéndonos al primer tema, la OMS. La OMS advierte que a pesar de las vacunas no se alcanzará la inmunidad de rebaño contra el COVID-19 en 2021. Es que de hecho, algo que se habló en todos los medios a nivel mundial, en Argentina, donde sea, es que este iba a ser el año. Lo estamos viendo algo opuesto, totalmente distinto. De hecho, países en los cuales era impensado pensar que iba a haber algún rebrote brutal, como Alemania, estamos viendo lo opuesto, que justo el día de hoy salieron a decir entidades, o incluso la mismísima Angela Merkel, a decir que estaban más o menos con un 80% de ocupación de camas. O sea, están muy complicados los países y por eso se están empezando a tomar decisiones que parecen ser más desesperadas. El tema es que esta desesperación no se ponga en el medio de la vida de la gente, que pueda poner a la gente en riesgo, capaz por darles una sola vacuna. Y miren esta nota que analiza también de una manera muy interesante lo que sucede. Dice: vacunas contra el coronavirus. El mundo discute si dar una o dos dosis, que después voy a analizarlo igual la parte de Argentina, pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y acá dice: dilemas morales, pero que deben ser comprendidos a la luz de la evidencia científica. Cada una de las naciones deberá decidir qué estrategia de salud pública desplegar y sobre todo analizar, evaluar y reflexionar qué beneficios y qué problemas podría implicar cada camino tomado. Es que estamos hablando de algo súper complejo, o sea, como decía antes, hay un tema moral acá. También obviamente un tema científico, pero se está tomando la decisión de ir por un camino que no fue el que se dijo que se iba a ir, que es totalmente distinto, que pone en riesgo también la vida de la gente. Porque muchas personas que se dieron la primera vacuna pensando que iban a tener, por ejemplo, no sé, un porcentaje X, no voy a hacer algo preciso, pero un 90% de inmunidad, capaz terminen teniendo un 80% o menos. Entonces es algo que no estaba previsto y que no se dijo antes de que esa persona obviamente se diera la vacuna. Es como que uno fuera a comprar un producto, no sé, un iPhone, diciendo que tiene X o Y función, y una vez que lo quiere usar esa persona que ya lo compró, que lo tiene en su poder, resulta que no tiene esas dos funciones que le habían dicho. Es un tema que está metiéndose también en lo moral y que no está para nada bueno. Más allá de que hayan capaz en un futuro justificaciones o que la evidencia empírica de la ciencia diga que igual es mejor esa estrategia, realmente surgen muchos temas morales. Miren lo que dice esta misma nota referente a las dosis. Hay casos puntuales en los que la segunda dosis ofrece componentes de protección distintos.
o sea, no extra, distintos, como la Sputnik 5, que trabaja con 2 adenovirus específicos y complementarios. Después tenemos, por ejemplo, el caso de Pfizer y BioNTech, que dice que informaron que solo tienen evidencia de que su droga es eficaz cuando se administra la primera y la segunda dosis con 21 días de diferencia. Mientras que para la de Moderna, el lapso correcto es de 28 días. Y además agregan, estas empresas no se responsabilizan si las aplicaciones se realizan fuera de término. Y ahora vamos a estar viendo que se está hablando, primero, de no dar la segunda. Segundo, dar hasta la segunda en una versión diluida. Tercero, darla con muchos más días de los que se pretendía. O sea, en vez de 21 o 28 que sean todavía más. O sea, se está jugando un poco con fuego con algo que prácticamente se hizo en días, que fue estas vacunas, y ahora usarla de una manera para la cual no fue pretendida es bastante extraño. Pero miren, antes de ver también la situación argentina, lo que dice en esta nota, que el Reino Unido, que es uno justamente de los que está pasando la peor, con más contagios y muertes por millón en lo que es Europa, dice que el gobierno ha decidido que optará por vacunar a la mayor cantidad de población posible con la primera dosis, y que la distribución de la segunda podría extenderse aproximadamente por 90 días, o sea, estarían yendo en contra de lo que se suponía que tenía que ser el uso de las vacunas, una dosis y después la segunda, bueno, como veíamos antes, 21, 28 días, pero no 90. O sea, se le va a dar un uso que no estaba pensado para que fuera así. No sé cómo va a ser el tema de la responsabilidad de las empresas. Como veíamos, no se responsabilizaban, seguramente deben haber firmado un contrato. Y lo mismo además es lo que parece ser que va a pasar en Argentina. Repito, con esto no quiero decir que esta estrategia esté mal. Lo que estoy diciendo es que no es lo que se informó, no es lo que nos dijeron, no es ni siquiera lo que avalan las empresas que las han producido. Si después esto termina funcionando como estrategia, y bueno, ojalá, mientras más gente, mejor. Pero es extraño, es raro, es polémico y se están tomando decisiones sobre la marcha, que ya sabemos que cuando uno toma decisiones sin pensarlas mucho, sin una estrategia clara y sobre la marcha, muchas veces tienen complicaciones y hasta pueden salir mal. Y en este caso encima poniendo en riesgo la vida de la gente. Pero bueno, volviendo por ejemplo al caso de Reino Unido, dicen que con esta metodología lo que pretenden es blindar a más cantidad de gente. O sea, tener más gente blindada con menos probabilidades que muy poca con muchas probabilidades de protegerse. Y si lo que les leí antes era de Reino Unido, que ya se ha tomado esta determinación, en Argentina todavía no es oficial, pero es lo que se está barajando. Pero lo que vamos a escuchar ahora aplica tanto para Reino Unido como para Argentina si se suma a esta medida de dar las vacunas como no corresponde, como no fueron pensadas. Escuchen esto porque esto es bastante alarmante. El problema de este modus operandi, sin embargo, está a la vista. Los ensayos clínicos que realizaron las farmacéuticas con miles de voluntarios siguieron un protocolo muy estricto. Las dosis, según los casos, debían ser suministradas con 21 o 28 días de diferencia. Repito, protocolos muy estrictos, o sea, esto lo probaron de esta manera, tal cual, y ahora lo quieren desarmar y probarlo de otra manera distinta. Y después sigue, todo bastante peculiar. La eficacia, más del 90% en la mayoría, por tanto, fue probada con 2 dosis y con ese lapso entre medio, pero no siguiendo el esquema que el gobierno británico pretende poner a funcionar, que es lo mismo que se haría en Argentina. O sea, repito, esto no se ha probado de esta manera. No sé si hay algún tipo de evidencia a día de hoy, pero parece una medida desesperada que no sabemos qué es lo que puede ocasionar. Quiero creer que obviamente en el peor de los casos, según lo que estuve investigando, solamente repercutiría en el porcentaje de eficacia. Pero repito, aunque este sea el único tema, también repercute en algo moral porque la gente accedió a que se diera esa vacuna teniendo en cuenta que se les había informado una cosa y ahora se les va a hacer otra, totalmente distinta. O sea, sería una falta a la verdad, una falta al convenio que hubo entre la persona que lo aceptó y obviamente quien se la dio. ¿Y qué es lo que pasó realmente cuando se hicieron pruebas con esto? Escuchen lo que dice, por ejemplo, esta nota, que fue lo que se analizó. Algunos laboratorios realizaron estudios al respecto, usando una sola dosis. Por ejemplo, la primera dosis de Pfizer y BioNTech aseguran un 52% de eficacia, o sea, es infinitamente menor. Estamos hablando de un porcentaje nada que ver, totalmente distinto a lo que se habló, a lo que se prometió, a la gente obviamente que se la dieron. Y además dice que el asunto es que no saben por cuánto se prolonga ese efecto, si no hay una segunda dosis de refuerzo. Repito, esto es algo que no ha sido probado. Por otro lado tenemos el caso de AstraZeneca, que al parecer es bastante mejor porque alcanza un 73% de eficacia con una sola dosis. De todas maneras, por ejemplo, lo que se habla en esta noticia según expertos es que aunque sea estaría bueno que la gente de más riesgo, por ejemplo los adultos mayores, sí tengan acceso a las 2 dosis, porque si no están poniendo de todas maneras en riesgo a esa población, porque es un porcentaje muy bajo en algunos casos las probabilidades que tienen de que no les pase nada, o sea que realmente sea efectiva la vacuna, si se le da una sola dosis. Y escuchen lo que al parecer podría suceder en Estados Unidos. Dice que algunos epidemiólogos locales propusieron diluir las dosis.
Algo realmente impensado. Dice, con el objetivo de que las ya disponibles pudieran cubrir un número de personas más importante. Pero ojo, acá aclara que la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, muy conocida, que sería para los que son de Argentina el equivalente a la ANMAT, dice que salieron al cruce y dijeron que esto era muy prematuro, que podía realmente traer capaz algún riesgo. Y dice que desestimó la opción porque se desconocen los efectos que podrían ocasionar al colocar en riesgo la salud pública. Es que realmente pondría en riesgo la salud. Incluso, escuchen, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, desaconsejó que por lo menos no se retrase más de 42 días la segunda dosis, y antes veíamos que se está hablando de más días todavía. Realmente el doble. Y lo que están diciendo muchos expertos es que esto de probar sobre la marcha, probar siendo una estrategia real y probar haciendo algo que no era lo que se había dicho que se iba a hacer, obviamente, que no es para lo que ya se había testeado, puede poner en riesgo la salud de la gente. Literalmente un experto consultado en esta nota dijo, si no hay estudios previos, probar sobre la marcha no resulta un horizonte muy atractivo. Tomar decisiones a las apuradas y sin respaldo académico de ningún tipo puede ser mucho más perjudicial de lo que se cree. Es como echarse a volar sin saber que también funciona el paracaídas, tal cual. Y bueno, vamos al caso puntual de Argentina. Miren lo que dice esta noticia. Y bueno, vamos a la Argentina para ver qué es lo que sucedió. Los motivos detrás del plan del gobierno de reducir la aplicación de la vacuna rusa a una dosis. Y dice que la viceministra de Salud pretende acelerar la distribución, pero es poco probable que llegue la cantidad necesaria antes de que termine el verano en la Argentina, y obviamente no van a cumplir con todas las promesas que se hicieron, que ya sabemos que es todo un tema más político que sanitario. Y escuchen, según un cálculo, con la vacunación actual, con la velocidad y con el ritmo, se demorarían al menos 15 meses para aplicar los 5 millones de dosis que se tenían pretendidas. Y además, el ritmo debería acelerarse según los expertos que están analizando esto, porque dice que apenas habrían aplicado hasta el viernes 107.000 dosis de las 300.000 que llegaron el 24 de diciembre. Todo esto según fuentes del Ministerio de Salud. O sea que a este ritmo, en un mes aplicarían apenas 320.000 dosis y se tardarían 60 meses para aplicar las 20 millones compradas. Y con eso todavía no llegaríamos al total de la población. 60 meses, estamos hablando de años. Entonces no solo tenemos un problema, por un lado, de que la cantidad de dosis que van a llegar todavía no se sabe cuántas van a ser, si van a llegar, si vamos a tener la segunda dosis, sino que además está yendo todo a un ritmo demasiado lento en Argentina, lo cual hace pensar que va a tardar extremadamente mucho en que se den todas las dosis. Y si pensamos además que, por lo menos a la velocidad de hoy, esto obviamente quiero creer que se va a incrementar, pero si no fuera así, antes de que se termine de dar la segunda dosis, ya va a haber gente que le van a haber dado la primera y se va a reinfectar. Entonces vamos a estar en las mismas. Va a ser una cosa que va a ser tirar dinero al aire, o sea, una locura que no va a servir. Imagínense si sigue habiendo gente, la primera cuando deja de tener inmunidad, encima si ahora se está hablando de que van a tener menos días, porque claramente no se le va a dar la segunda, si esto llega a suceder obviamente, capaz a los 3 o 4 meses, que es lo que se está hablando, ya vuelva a ser probable que esa persona se contagie, si no antes, y para entonces no se haber vacunado suficiente gente, así que esa persona va a poder volver al sistema de reinfección. Entonces no va a servir de tanto la vacuna, va a servir, pero va a ser totalmente distinta a la imagen que se pretendía. Y esto va a pasar capaz años antes de que se solucione. O sea, hay un montón de cuellos de botellas para solucionar porque si no, seguimos en las mismas. Y lo que decía la OMS claramente tiene toda la lógica. Parece ser que se va a cumplir si seguimos con esta metodología. Así que bueno, va a haber que esperar y ver qué es lo que termina sucediendo con este tema de la vacuna, porque vemos que hay muchos problemas, hay muchos palos en la rueda y que realmente son preocupantes. Y más todavía que, como decía al principio, se estén queriendo probar cosas para las cuales no estaba previsto, como si ya no fuera suficiente problema estar vacunando a todo el mundo con algo que no tuvo el suficiente tiempo de maduración, de pruebas. Es algo bastante complejo y que, por lo menos en esta situación, si esto se llega a dar en el país, asusta un poco. Hasta que no se sepa más, no tengamos más datos científicos, es hablar de algo que realmente no se sabe qué es lo que puede pasar. Pero bueno, me gustaría que me digan ustedes qué es lo que opinan de esta situación, si les parece que es buena esta estrategia de, no sé, diluir la vacuna, darla con más días, dar solamente una y que más gente esté vacunada, con menos obviamente posibilidades, o que preferirían que se siguiera con el plan inicial, que se le dé a menos gente, pero que esa gente esté realmente inmunizada. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor opción? Y ustedes también me gustaría saber si se la darían en caso de que se sepa que solamente les van a dar una dosis, si aún así considerarían hacerlo. Pero bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Monte, hasta la próxima, chau.